pasando? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de Polémica en Redes. Los invitamos a que analicemos, opinemos y, ¿por qué no?, que escuchemos opiniones encontradas o bien afines a la nuestra. Así entraremos de lleno a hashtag Polémica en Redes. Yo soy Luisa Cantú y es un placer compartir este espacio con todos ustedes. El 8 y 9 de marzo, las mujeres de nuestro país se organizaron, nos organizamos. Primero para alzar la voz y ocupar las calles y después para callar y ausentarnos. El primer ejercicio fue para recordar los pendientes del Estado con el género femenino, que se garantice el cumplimiento de nuestros derechos, entre ellos el acceso a una vida libre de violencia, así como a la equidad política, económica y social. Por primera vez, tras muchas marchas, las portadas de los periódicos fueron estas demandas y no los actos vandálicos. El segundo ejercicio buscó hacer evidente nuestro lugar en la sociedad, el hueco que dejaríamos en los hogares, los trabajos, las escuelas y los espacios públicos si no estuviéramos. Y es que desaparecer es una triste posibilidad en este país. Sobre este momento histórico que no ha parado será nuestro análisis de hoy, así que bienvenidos una vez más a Polémica en Redes. Presento con muchísimo gusto a quien ustedes ya conocen. César, ¿nos regalas tu arroba? Hola, ¿qué tal? Soy @César Arcano en Twitter. ¿Ichel? Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero y mi arroba es @Chelagüera. Y Gonzalo, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Ibarra y mi arroba es Gonzalo Aite. Pues ya lo decíamos, el 8 de marzo no es un día para festejar, es un día histórico de lucha y que además hizo historia en este 2020. ¿Cuál es su evaluación después de estos dos eventos simultáneos? Para mí fue muy emocionante, y para muchas de nosotras fue el resultado de muchos años de lucha y de poner el tema sobre la mesa. Y me emociona mucho más que no hayamos sido las únicas, como los 8 de marzo anteriores, ¿no? Y en los paros anteriores, porque nosotras tenemos muchos años parando, porque es un paro internacional, realmente no es algo que surgió aquí en México. Y creo que ahorita el que nos hayamos unido un montón de mujeres, independientemente de la diversidad, porque podemos no coincidir en ciertas cosas, sí coincidimos en que nos están matando y nos están violentando. Entonces creo que la organización en redes fue lo que hizo que más mujeres o colectivos o grupos que no marchan o que no habían parado se sumaran a esto. Sí, creo que es parte de el por qué muchas salieron a marchar, pero no únicamente porque en redes se hizo esto, ¿no? O sea, sí creo que se conjuntaron muchas cosas, entre ellas específicamente el caso, los casos de Ingrid y Fátima, ¿no?, que fueron un parteaguas para mostrar la violencia en este país en contra de las mujeres, que creo que para las que trabajamos en esto, honestamente, son dos casos de un montonal de casos que no estamos volteando a ver. Pero a mí lo que más me entusiasma es que gracias a estos dos casos, muchísimas mujeres y también, porque no, muchos hombres voltearon a ver el problema que tenemos las mujeres en este país y cómo estamos siendo violentadas, y también el rol que juegan los hombres en esta violencia, ¿no?, que es lo que a mí me preocupa mucho, que también ellos estén haciendo un autoanálisis de cómo son parte de esta violencia. ¿Sirvió para hacer una reflexión, una pausa? Bueno, yo creo que, fue una interpelación que efectivamente logró llamar a toda la sociedad, no solo con esta distinción de género entre hombres y mujeres. Yo espero que los hombres hayamos captado muchos de los mensajes que se dijeron en la marcha, porque son muy importantes en un contexto efectivamente muy grave, pero también se le llamó la atención a las autoridades, a las empresas, es decir, yo creo que fue, por un lado, un mensaje muy contrastante, efectivamente, entre la alegría de las calles, de las marchas, de las imágenes, de los colores, una especie de cascada de manifestaciones justamente para llamar la atención. Y por el otro lado, un lunes también dramático, oscuro, en un sentido de ausencia, de esta escenificación de un día sin mujeres, que también creo que resultó bastante aleccionador, por lo menos yo lo sentí así, ¿no? Entonces, me parece que es un evento en estos 2 días que trasciende la efeméride, o sea, no es el Día Internacional de la Mujer, no es el Día de la Mujer, es algo que va más allá y me parece que resignifican con estas manifestaciones un problema efectivamente que es muy, muy necesario tratar. Justo, Gonzalo, el hashtag que terminó siendo la marca, digamos, de este paro fue Un día sin nosotras, ¿no? ¿Qué aprendes, qué valoras tú de esto? Híjole, pues mira, y sobre todo la discusión que tuvimos previa a este programa, ¿no? De cuál va a ser el hashtag que vamos a decidir, porque eran bastantes, o sea, eran más de 10 hashtags que estaban circulando
En redes sociales hablamos de 8M, 9M, el Día Internacional de la Mujer, ni una menos, ni una más. O sea, hay todo un universo que se ha ido manifestando y que se ha ido construyendo a través de redes sociales, que es donde finalmente, como decía Ixchel, se ve toda la chamba y el trabajo que se hace allá afuera, ¿no? O sea, todo este trabajo que están haciendo las colectivas, todo este empuje que muchas mujeres a lo largo de muchos años hacen, digámoslo, pues muchas veces a oscuras y en silencio porque no se les había dado la oportunidad ni la atención, sobre todo, la atención de medios de comunicación, de autoridades y de muchas otras partes, pues, para llevar a cabo lo que vimos este fin de semana. Yo quiero decir que yo quedé muy impresionado y les estaba comentando hace rato que hubo un momento en el que hasta miedo me dio. Miedo me dio porque el día de la marcha vimos a una cantidad de mujeres impresionante, independientemente de colores, de filias y fobias, manifestándose allá afuera. Y además, finalmente vimos el lunes, en este día de paro, o al menos lo vi yo, después de todos estos años que me ha tocado participar, algunas veces en activismo y también en la chamba. O sea, es la primera vez que vi un paro que es un verdadero paro y que se siente en las calles y del que todo el mundo habla y que sí funcionó, ¿no? Y eso me parece tremendo, tremendo. En su opinión, ¿hubiéramos sido más si no hubiera habido ciertos desincentivos o fake news o incluso campañas de desinformación justo para que algunos grupos no fueran? Hablo de estos chats, ¿no? De estos chats abiertos, digamos, y anónimos como Hispanchan y demás imágenes que circularon sobre un posible ataque con ácido, por ejemplo, ¿no? O este nombre, George Soros, que se posicionó, y lo digo porque revisando las búsquedas, justo unos días antes hubo un repunte en estas dos palabras, ¿no? En México, por lo menos, y sobre todo en la zona metropolitana. Ácido y George Soros, con una búsqueda similar o conectada, que era quién está detrás de las marchas. ¿Creen que hubo una intención, digamos, digital para desincentivar la participación y funcionó? Yo creo que sí, hubo una intención, yo creo que no funcionó. O sea, porque además muchas de las mujeres que tenían esa duda se acercaron a mujeres como yo, que tenemos mucho tiempo marchando, para saber si sí era real, ¿no? Y si era una amenaza real de que esto fuera a pasar. Entonces, el que estemos todas juntas y por eso además es muy bonito, ¿no? Que haya una colaboración entre todas nosotras, les hizo a esas mujeres que se quitaran el miedo, ¿no? Y que por eso la cifra oficial son 80,000 mujeres, pero honestamente las que estuvimos ahí sabemos que fuimos muchísimas más y que eso estaba desbordado, ¿no? ¿Estarían de acuerdo en que hubo una campaña, digamos, para generar por lo menos miedo o quizá incluso polémica dentro de los grupos, como dices, muy diversos que estuvimos ahí el 8? Sí, no sé si específicamente así como muy organizada, pero sí se trascendió y era parte del, efectivamente, miedo, ¿no? Que había al asistir a estos espacios públicos, además de pues, otros acontecimientos que están ocurriendo a la par, por ejemplo, el temor también al coronavirus. O sea, había varios elementos que podrían hacernos pensar que se iba a desistir en la manifestación. Yo creo que en ese territorio, en el ámbito de las emociones, ganó más la indignación o ganó más la fuerza de la voz que había que manifestar, ¿no? Sí vi las noticias relacionadas con ácido, incluso me pareció sorprendente la misma capacidad de autoorganización en términos de generar contenido para compartir, bueno, en caso de que haya un loco que llegue a hacer este tipo de cosas, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Con qué te lo puedes quitar? Etcétera. Entonces, creo que no se cayó en la trampa del pánico y se actuó también generando contenidos para desincentivar este ánimo, ¿no? Y todo lo contrario, para apoyar la manifestación. Yo creo que sí hubo un intento también, o sea, de hacer un takeover o de tomar una manifestación totalmente auténtica y hacerla por un lado o hacerla para otro, ¿no? O sea, vimos gente de los partidos políticos poniendo lonas afuera de las instalaciones de los partidos con el hashtag y toda la imagen de las colectivas. Pero también vimos de otras partes y creo que a eso, no sé, te refieres porque es la parte que yo entiendo y es lo que yo vi principalmente en Twitter, cierto repele o rechace de repente, ¿no? A toda esta idea de la manifestación feminista como un posible ataque al gobierno, cuando no es así, ¿no? O sea, cuando lo que se tiene que entender es que es un movimiento que lleva muchísimos años, que tiene
demandas muy claras, muy específicas, que son totalmente apartidistas, o sea, no corresponden, o sea, no van con uno o con el otro o en particular, ¿no? Sino es algo que es parejo y que no va tampoco, ni dirigido al presidente, ni dirigido uno al otro, va parejo, o sea, desde el municipio hasta arriba, las empresas, las escuelas, la familia en todas partes, ¿no? Entonces, creo que sí fracasaron, ganó la causa, ganaron las activistas, ganaron las feministas, y creo que nos dieron una gran demostración de cómo se deben impulsar las cosas, y sobre todo creo que fue un éxito rotundo. También esto de partidizar, creo que, o sea, lo que hicieron las colectivas fue decir no, o sea, esta es nuestra manifestación y se las vamos a arrebatar, ¿no? Porque si hubo al principio este conato de, bueno, pues entonces no marchamos, o marchamos el 9, ¿no? O sea, si ya se están subiendo partidos y así, y fue una decisión de no, o sea, esta es nuestra manifestación y se la vamos a arrebatar a todos esos partidos políticos y a todos esos gobiernos que nos están diciendo estás en contra o estás a favor o vas a atacar al presidente. Es como, esto es, o sea, la razón para esta manifestación específica es otra, es en contra de la violencia y estamos organizadas como para contrarrestar estos ataques. Pero muy bonito porque son bienvenidas solo esa otra bandera, la bandera de tu partido, la bandera de tus luchas, digamos, personales en cuanto a derechos, ¿no? Déjala para otro momento. Ahorita esta es la que... Pero sí fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, los presidentes de los partidos justo utilizaron sus redes para decir, bueno, estamos con esta marcha, ¿no? O gobernadores. Gobernadores de todo tipo de actores, pero cuando entonces se les cuestionaba, a ver, entonces, ¿cuál es tu postura, por ejemplo, respecto al aborto, ¿no? Al PAN, que quería como subirse en esta ola, y entonces ya hubo pues una toma de postura más cautelosa, porque precisamente conocemos que pues y otros temas son incómodos justamente para este tipo de enfoques conservadores, ¿no? Y son los que abandera el feminismo. Yo, por ejemplo, me interesó mucho tratar de identificar cuáles eran las causas, y creo que la más dramática sí es el feminicidio, ¿no? Es decir, con los casos previos de Ingrid y el de Fátima, hubo otro de Abril Pérez también. Es decir, había como ya suficiente razón como para salir y decir, bueno, esto no lo vamos a normalizar, ¿no? Esto es algo grave que tiene nombres, que tiene historias. Entonces me parece como, pues sí, la consigna que de alguna manera representa en términos generales el movimiento. Pero había muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el tema del aborto me pareció uno de los elementos clave que en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, también ha sido muy abanderado y que creo que tiene que subirse a la discusión, ¿no? Que les tiene que caer a la clase política también el 20 de que esto ya es pues, otra época, ¿no? También había respecto a acoso callejero, o sea, es decir, ya entramos en terreno de vida cotidiana. Había también respecto a hostigamiento laboral. Es decir, creo que la riqueza de los temas de conversación, de todas las demandas que se hicieron, nos da para debatir, para dialogar. Quizá no podemos estar de acuerdo, efectivamente, ni el mismo feminismo es como un monolito, ¿no? Hay también hay debate. Hay muchos tipos de feminismos. Sí, entonces no es digamos, una sola causa, ¿no? Se pueden discutir, pero es evidente que hay muchísimos temas bien interesantes que hay que empezar a tomarnos en serio, a discutir y a pensar desde nuestras propias acciones. No quiero dejar pasar este momento porque justo hablando de si de verdad caben todos los feminismos en las marchas como la que acabamos de ver, siguiendo los hashtags del día, empezamos con nos vemos al rato, todas juntas, los que decías, ¿no? Ni una más, ni una menos, y hacia las 7, 8 de la noche empezaron a cambiar a bombas molotov, vandalismo, ¿no? Radicales, incluso feminazis y otras palabras de las que ya estaremos hablando. Durante la marcha yo escuchaba por igual dos consignas, digamos. Fuimos todas cuando había un acto de intervención a monumentos o vandalismo, de acuerdo donde nos coloquemos, exactamente, y de no violencia, la paz, ¿no? Entonces yo ahí me preguntaba también, ¿caben, digamos, estas expresiones también más radicales a las que yo creo que debemos mucho la atención justo a estas causas? ¿No caben? ¿Quién lo decide? Y sobre todo, ¿cómo se vuelven también víctimas de ataques quienes las realizan? Y me refiero a estos hashtags, feminazis, etcétera, que también empiezan a sonar solo después de que hay un acto de esos. A ver, yo creo que en principio esa marcha fue tan exitosa y hubo un paro el 9 por estas chicas. O sea, porque en gran parte
muchas feministas tenemos mucho tiempo trabajando en estos temas, mucho tiempo haciendo otro tipo de cosas, otro tipo de acciones que han colaborado, bueno, en principio que podamos votar, ¿no? O sea, que hay historia de feministas. Pero en este momento, lo que lo puso sobre la mesa es que estas mujeres, primero en la Glorieta de los Insurgentes, después en el Ángel de la Independencia, empezaron a decir basta, y su manera de decirlo fue rayando paredes y rompiendo vidrios. No más. Y también creo que... por cierto, la foto de la Diana ensangrentada fue el tuit más retuiteado de ese día. Entonces, Sí. O sea, creo que estas acciones muy visibles es lo que puso sobre la mesa y que permitió que la marcha fuera tan grande. O sea, porque no nos habían volteado a ver con las otras acciones, ¿no? Y con esta acción, todas y todos, aún quienes están en contra de este tipo de manifestaciones, de este pintar y romper cristales, se enteraron que nos estaban matando, se enteraron que nos estaban violentando. Entonces yo sí creo que a estas chicas les debemos que la marcha haya sido tan concurrida y que el paro haya tenido tanto éxito. ¿Están de acuerdo? No, sí, totalmente. Y algo bien curioso fue que incluso en redes sociales fueron a vertir sus opiniones los autores de algunas de estas obras y estos monumentos, ¿no? Alguno de ellos dijo por ahí que justo para eso era el monumento, o sea, para significar y el hecho de resignificarse con estas manifestaciones y ser rayado y ser grafiteado y funcionar en la manifestación era totalmente el propósito de estar ahí, ¿no? De estar a esos niveles. Sí, además, bueno, existe una voz que hay que comprender, una especie de super yo conservador que justo, pues obviamente apela al pacifismo, a las manifestaciones decentes, ¿no? Y claramente... cualquier cosa que eso signifique. Sí, claramente los precedentes indican que se han desbordado estos parámetros, o sea, efectivamente hay pintas, hay destrozos, hay... como le quieran llamar, ¿no? Pero no creo que este extremo, si es que podría considerarse extremo, defina el movimiento en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que estas manifestaciones efectivamente pues, son una manifestación política para llamar la atención, ¿no? Yo creo que el daño que pudieron haber causado, si bien se puede medir en términos económicos, pues de alguna manera no representa o no... sería como una cuestión que estaría necesariamente de calificarse como violenta, ¿no? Es decir, más bien tiene que ver con un contexto de movilización histórica que viene de muchísimo tiempo atrás y que en estas movilizaciones, creo que en las que siguen, pues va a seguir siendo representado, ¿no? El anonimato, que también hay quien lo cuestiona, que se lancen pues, estos artificios que la verdad son pues, muy caseros, ¿no? Es decir, creo que no es el punto de la manifestación, aunque sí he de reconocer que sí es un tema también del que hay que hablar, ¿no? Les pido que guardemos justo este ánimo, porque sé que es el tema que más da para discusión, porque tenemos que hacer un corte, pero acompáñenos, los invitamos a que opinen en nuestras redes sociales. Ya conoce nuestros hashtags, Polémica en Redes, y en Twitter puede hacernos saber su opinión en @canal14. Así que regresamos y seguimos justo en este tono. Agradecemos a nuestras audiencias y en especial a quienes aportan opiniones y comentarios con el hashtag Polémica en Redes. Lo invitamos a seguir opinando en la @canal14mx. Nos quedamos en un punto bastante controversial de la discusión, que era el derecho a la rabia, y estabas por justo aportar tu opinión, Michelle. Sí, creo que volteamos a ver más, ¿no? Y los viralizamos, y entonces por eso cambiaron las redes cuando las chicas empezaron a hacer cosas en las paredes y en los cristales, porque las mujeres tenemos un estigma de que no nos podemos enojar, no podemos mostrar que estamos enojadas, no podemos mostrar nuestra ira, ¿no? Y entonces, si un hombre hubiera hecho lo que hicieron las chicas, hubiera sido una manifestación más. El problema es que nosotras tenemos que portarnos bien, y entonces por eso estamos más en el ojo del huracán cuando hay mujeres que dicen no. O sea, ya basta, y esta es mi manera de decir ya basta. Por eso yo estoy por la manifestación de las mujeres, más allá de cuáles sean las formas, ¿no? Y insisto, en este momento estamos hablando de este tema porque esas mujeres lo pusieron en la mesa así.
¿no? Diciendo ya basta de esa manera. A mí me pareció súper interesante que el hashtag feminazi fue tendencia hasta que se hicieron virales los actos vandálicos. Es esto, nosotras no podemos estar enojadas, no podemos ser rudas, ¿se trata de eso en la discusión? No, bueno, en sí yo creo que efectivamente es esta rabia la que, pues es una rabia justificada. Pero además hay una pedagogía pública, yo diría, ¿no? Es decir, aprendemos con los movimientos justamente estos argumentos, los escuchamos y decimos, claro, pues es que hay un sentido, no es nada más como una violencia irracional que no se explique, ¿no? Entonces es una estrategia política, es una reivindicación de derechos. Yo ni violencia le llamaría, honestamente, pero bueno, perfecto. Ya cada quien. Es algo bien importante, ¿no? Sí, sí. El tema de, claro, hay pérdidas económicas, pero ¿cuánto vale una vida humana? ¿No? Una vida de una mujer. Sí, claro. No, yo lo digo porque al final de cuentas no podemos dejar de ver que hay una mujer que tiene una quemadura en la mano, una reportera del Universal también, o sea, quizá no es el término, no es en la magnitud de la violencia que las mujeres viven en el día a día, ¿no? Lo menciono en el contexto de la marcha, no con un afán de desacreditar justamente lo que es importante, que es la violencia la a manifestación. las mujeres. Y creo que los medios, creo que los analistas, bueno, los hombres, estamos aprendiendo justamente, precisamente porque hay una escenificación de esto en donde se debate, se cuestiona, se argumenta y bueno, pues creo que es positivo al final de cuentas. Y circuló por ahí un tuit, creo que fue ayer o antier, no estoy seguro, comparaban dos imágenes, ¿no? Uno de los monumentos rayoneado y una imagen con una pared con manchas de sangre, ¿no? Y la autora del tuit mencionaba, ahora sí se nota la diferencia. Y era una imagen impresionante, o sea, que deja totalmente fuera de la jugada la escena del graffiti y te hace ver con otros ojos y de otra manera, o sea, la violencia hacia las mujeres. Y en cuanto a feminicidios, hay un dato muy interesante, sobre todo el año pasado, en el 2019, a nivel nacional, los feminicidios representaron menos del 1%, es decir, entre 100 casos reportados de violencia contra la mujer, los feminicidios son solo el 1%. Y es lo que se alcanza a ver. De ahí para allá, cerca del 75% son lesiones contra las mujeres. Son lesiones que se tienen que atender y que le corresponden definitivamente a los gobiernos de los estados, a los ministerios públicos. Hay que ser muy claros. Ahí es donde se tratan estas problemáticas. Ahí es donde se tienen que denunciar. Por todos estos ministerios públicos tienen que pasar estas denuncias y me ha tocado estos días también educarme mucho al respecto y escuchar a varias mujeres, activistas, amigas, luchadoras sociales también y muchas de ellas que trabajan o que han trabajado defendiendo mujeres en los ministerios públicos y apoyando para que vayan y denuncien lo complejo y lo difícil y lo denigrante que puede ser ir a denunciar a un ministerio público, sí. Porque al ir a hacer una denuncia, pues prácticamente para la gente que está ahí el tratamiento es el mismo que si te robaran los espejos del coche o te rompieran un cristal, ¿no? O sea, no hay procedimientos especiales como tal, no diferencia género, incluso a veces ni la edad, o sea, los menores de edad son tratados de la misma manera y hay una falta de protocolos tremenda por ahí, ¿no? Yo sí creo desde la parte política hay un pendiente tremendo de que tenemos que ir a reformar el sistema de justicia. No sé, probablemente sea crear fiscalías especializadas en temas de género, en temas de menores de edad, no lo sé. O sea, es una discusión que se tiene que dar allá afuera. Pero lo que no puede pasar es que sigamos con esto, porque por más acciones que se den a nivel legislativo, que hay muchas, y me puse la verdad a hacer la tarea y analizar, y se las comento al rato, por más que subamos las penas, va a seguir pasando, lamentablemente, si no vamos y cambiamos las formas en donde se tienen que atender prácticamente a la primera denuncia, este tipo de problemas, ¿no? Este problemazo, diría yo. No, porque además el feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia, ¿no? Hay violencias previas a las que las mujeres estamos enfrentadas toda la vida y que lo más probable es que esa mujer que fue asesinada por feminicidio vivió muchas otras violencias que pudieron, si hubiéramos intervenido en el momento, como sociedad, como Estado, ¿no? Porque también los familiares que estamos alrededor y que vemos este tipo de cosas y no hacemos nada, también estamos siendo corresponsables, ¿no? Entonces, creo que es algo estructural que tenemos que modificar y sí, el Estado es el responsable
de que las mujeres en este país no podamos vivir sin violencia y no podamos salir a las calles. Ahora hay un montón de conductas masculinas, perdón que lo diga, pero ese es el dato y además es un dato, que no son delito, pero sí son violentas. Y lo digo después de haber revisado la ENDIRE y en específico la base de datos que habla sobre las relaciones del hogar, ¿no? La mitad de las mujeres ha enfrentado violencia, y violencia son gritos, golpes o empujones por decidir qué ponerse o por ir a ver a su familia, ¿no? La causa número 1 de enojo de los hombres en este país, y estamos hablando de un censo que representaba 43 millones de mujeres, es que otros hombres le hablan. O sea, ella ni siquiera participa en la acción, digamos, y sufre de violencia por ello. Entonces, también creo que, además de toda la parte legal que sin duda necesita ser revisada de forma urgente, hay un tema cultural y hay un tema de cómo nos relacionamos y cómo nos percibimos entre nosotros. No, sí, y en principio, digo nada más rápido para terminar esto, en principio el 98% de los homicidas en este país son hombres, ¿no? O sea, solo un 2% de quienes matan en este país a hombres y a mujeres son mujeres. La gran mayoría de los que matan en este país son hombres. Entonces, ahí estamos haciendo algo para que en la educación de los hombres en este país, para que puedan matar a otras personas, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente estamos ante una gran oportunidad, un cambio cultural de grandes proporciones, diríamos, porque tenemos la oportunidad de que no sea solo una revolución, pues en primer lugar de conciencias, sino también de procedimientos, ¿no? O sea, creo que sí hay efectivamente en el sistema judicial, pero al interior de instituciones educativas, de empresas, etcétera, creo que ahí ya hay que arrastrar, ¿no?, el lápiz. ¿Quién gobierna ahí? Y un poco la dinámica de las redes, pues sí es muy vistosa, llama la atención, pero viene el trabajo importante, que es el que se va a mantener y va a sentar precedentes para los casos que vienen, ¿no? Entonces creo que no debemos pasar desapercibido que esta manifestación es un llamado de atención a ponernos a trabajar en cualquier área que estemos, ¿no? Y dentro de la misma historia de las redes ha habido hashtags. Yo hice un seguimiento, por ejemplo, desde 2013 hay más o menos algunos hashtags que tuvieron que ver con temas de feminicidio, por supuesto desde antes. En 2013 hubo uno que se llamó Justicia para Jackie, que fue el caso de Jackie Rubio, que precisamente pues, estaba viviendo una violación y en la violación alcanzó a defenderse, mató a su violador y de repente pues el sistema de justicia le cayó encima como agresora, ¿no? Pero ha habido desde 2013 hasta acá varios muy interesantes y un par por lo menos que apelan a lo que tú mencionabas. El de mi primer acoso, que fue en 2016, que no sé si lo recuerden, pero sí fue impactante ver toda esta serie de matices en la violencia, ahora sí violencia, ¿no? En el transporte público, en el trabajo, al interior de las mismas familias, en ¿no? la escuela. El silencio alrededor de todo esto, en la escuela, obviamente, pues en las iglesias, ¿no? O sea, cuando yo estaba en preescolar, ¿no? Sí, o sea, sí. cosas que dices horrendas. Horrendas, ¿no? Horrendas. Entonces sí, efectivamente es algo que no debemos callar ya. Y las redes, o por lo menos el uso que han hecho las redes en la denuncia de estos fenómenos, creo que nos da ese mensaje, ¿no? El siguiente es ya para terminar de como hombre, ¿no? Como hombre y las frases cotidianas que decimos y que a veces sin darnos cuenta, ¿no? Y son una normalización tremenda del machismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que en las mismas redes podemos encontrar ¿Cuál fue tu ya frase algunas de como expresiones hombre, de este tipo. Si estás bonito de cara, ya sabes estos, pero te vistes horrible. Entonces, estos que además están súper normalizados en nuestra familia, en nuestra casa. Tengo varios, pero ¿a ti cuál te gustó más? No, a mí, o sea, el que yo escribí era el de pareces, qué guapo estás, güerito, ni pareces mexicano. Oh, qué fuerte. Ahí que además es doble contra la mujer y el racismo por ser mexicano. Sí. Continuando con esto que mencionaban ahorita de entre hombres, porque también circuló en redes, circularon carteles y también invitaciones a tener conversaciones, ¿no? De cuáles son las actividades que podríamos desarrollar en ese momento, pero que tendríamos que estar desarrollando a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Se han mencionado varias y una de las más impactantes se me hace, y te lo digo por el círculo de amistades, es el hecho de poder abandonar grupos de WhatsApp. Sí. Donde se mencionan violencias, o sea, de diferentes tipos, o sea, donde la misoginia es presente. Y hay que ser bien honesto en esto y decirlo, o sea,
hace unos años todavía era bastante normal decir y ver una cantidad de cosas y compartirlas, que el día de hoy el rechazo ha aumentado de manera notable. Bueno, y en el cual son hasta delito, ¿no? No, ya, y totalmente, o sea, compartir fotografías ahora ya es un delito, o sea, sin el permiso de la otra persona, ¿no? Pero también hay que aceptar que se cambie, que se pueden hacer las cosas de otra manera, se pueden hacer mejor. O sea, sí venimos de un tiempo donde le hemos regado, donde hemos dicho cosas que no debimos de haberlas dicho, donde nos hemos ido dando cuenta que tenemos que ir cambiando esa narrativa, y esa narrativa implica tomar acciones que parecen simples, pero son complicadas, como abandonar un grupo de WhatsApp con tus amigos de la prepa, ¿no? Donde están compartiendo ciertas cosas que pues, no puedo decir aquí, pero es una cosa, antes de abandonarlos, diles por qué lo abandonas, para que por lo menos se enteren la razón por la que lo estás haciendo y se den cuenta que no está padre que hagan eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es una acción que es una acción difícil y que les deja, que deja algo, ¿no? Y que te va a costar los próximos días, pero es parte de la chamba que creo que nos toca a nosotros. No solo en redes sociales, pero pues también en la vida, ¿no? Empezar a corregir y decir las cosas como son. Bueno, así se hizo, digamos, también en el mundo no digital, ¿no? De repente ya no era cool ser el bully de la escuela, sino el aplicado y el, ¿no? que le iba bien. Ya no era cool traer coche, sino usar bicicleta. Sí. O sea, sí es cuestión de sumarnos, digamos, de perderle el miedo a enfrentar a estas figuras falsas de autoridad. No quiero dejar pasar el momento porque decías hace rato, más bien ponías el énfasis en la revictimización a veces de la denuncia. Las redes sociales han sido muy catárticas en este sentido. Mujeres que callaron toda su vida, ¿no? Sí. Acoso sexual. Y yo pienso mucho en estos de, y la culpa no era mía, traía uniforme escolar, ni dónde estaba, en casa de mi abuelo, ¿no? Unas denuncias que rompen el corazón. Y que nos permitieron a veces, yo no sabía de muchas amigas, incluso de familiares que habían sido abusadas, y las redes dieron, digamos, la oportunidad para que lo contaran, para que lo compartiéramos y nos uniéramos en este dolor también, o nos acompañemos. Sí. Es que, perdón, no, ya la segunda vez no vas. Están muy conectados ustedes hoy. ¿Sí? No vas tú porque ya la vez pasada No, rápidamente, yo creo que sí, como que los espacios digitales se han vuelto muy, muy importantes para este movimiento. O sea, yo creo que además de otras causas en México, no sé, pienso en desaparecidos o en causas de pueblos originarios, es decir, muchos otros que han utilizado las redes, sí el feminismo, las feministas han explotado, ¿no? En un carácter quizá confesional en este sentido, en otro de indignación, de rabia, efectivamente. Entonces creo que incluso a veces se han vuelto tribunas, ¿no? Eso es polémico, se vuelven tribunas de denuncias. El Me Too fue eso, fue efervescente, fue interesante, había muchísimas cosas que decir, pero al final de cuentas no podíamos ocultar que lo que estaba diciéndose pues, era justamente quitar el telón y ver, pues, al final de cuentas la obra de nuestras propias miserias como sociedad, ¿no? Entonces, creo que justamente el feminismo ha utilizado de diferentes maneras muy interesantes los espacios digitales para expresarse. Y lo único que agregaría es que como mujer te sientes acompañada, ¿no? O sea, puede ser que no las conozcas, pero el simple hecho de hacer una denuncia y te digan yo te creo, aunque no sepas ni quién está del otro lado de ese celular o de esa computadora, pero alguien te está diciendo yo te creo y te acompaño en este proceso, ya sientes que hay una comunidad ahí que te está apoyando, ¿no? Sí. ¿Sumarías algo justo ahora que hablábamos de los hashtags? Uno de mis favoritos, y ahora que decías del Me Too, hay una sentencia, ¿no? Hay alguien en la cárcel después de estas denuncias que se hicieron públicas. Sí. Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, famosísimo productor y muy poderoso. Que además pensamos que era intocable, ¿no? Representaba justo a este macho que se empoderó por, ¿no? décadas. 23 años de prisión le dieron. Entonces, esperemos ver más casos donde se lleva la justicia, pero también en México. Creo que nos surge, ¿no? Aquí en México creo que un caso que no, o sea, también estuvo en redes, pero no solo en redes, no, trascendió a las calles, fue el caso de Lesbi, ¿no? O sea, que hubo un desbordamiento en redes sociales a apoyar a Araceli, a la mamá de Lesbi, ¿no? Porque lo habían catalogado como suicidio. Y entonces las mujeres salieron a marchar, pero también en redes las mujeres de otros estados que no podían estar aquí en Ciudad Universitaria marchando con Araceli, la apoyaron, fueron
fue trending topic en los momentos en los que estaban los juicios más álgidos en el caso de Lesbi, y al final lo terminaron catalogando como feminicidio y dándole 45 años. Pero, ¿no? Pero lo que no está chido igual es que sea una excepción. Sí, o sea, claro. tendríamos que estar acostumbrados a que sea la normalidad que persona que comete un delito, una violencia de cualquier tipo contra las mujeres menores de edad o contra un hombre, contra quien sea, tenga que pasar por un proceso totalmente ejemplar. Que ahora también es importante para que este proceso exista hacer la denuncia no solo en redes sociales, ¿no? También hay veces que denunciamos agresores en las redes y no pasa a una instancia legal. El problema creo que ahí es porque la institución, o sea, no te garantiza, ¿no? Y entonces muchas mujeres tienen miedo de pasar de solo la denuncia en redes sociales, cuando puede ser anónima, a ir a un ministerio público, como decía Gonzalo, que seguramente te van a tratar horrible. Yo también he acompañado a víctimas de violencia y es tremendo. O sea, te hacen querer quitar la denuncia desde el primer día que llegas, Porque ¿no? aparte te carean con el agresor en muchos de los casos. O sea, eso no debería ser. O sea, no es el caso. El tratamiento tiene que ser otro. Para mujeres y para menores de edad, totalmente otro. O sea, eso no se vale. Nos quedan 30 segunditos. ¿Alguien quiere, digamos, cerrar este primer bloque? Porque creo que el último debe ser también qué sigue, ¿no? Entonces, Claro. si no vamos calentando Pues motores. La parte histórica de la movilización también tiene que ver con las geografías, porque no solo fue Ciudad de México, que es muy vistoso, pero también en municipios marginales, quizá periféricos, como Ecatepec, Nesa, pero además 60 ciudades. O sea, también hay que ver las geografías, también se van extendiendo y eso también hay que comentarlo. Y me gustaría ir después del corte. Perfecto. Bueno, ya sabemos Apartado. quién tiene la palabra entonces en unos instantes más. También podemos sugerir hashtags. Hoy hemos puesto varios. El de como hombres siempre es bienvenido para que se reavive algún otro. Claro. Bueno, si proponen algún otro también son bienvenidos. Así que también le dejamos a usted que nos acompaña en esta polémica otras preguntas. ¿Qué piensa respecto a todo lo que hemos hablado? ¿Cuál ha sido su hashtag favorito? ¿Cuál escribiría? Así como ya nos compartías tú, Michelle, el tuyo. Y bueno, nos lo puede hacer llegar a través de Twitter en @canal14mx. Utilice para que tengamos mayor facilidad en esta conversación el hashtag polémica en redes. Y ahora sí, regresamos. Quizá fue lo que más funcionó. Bienvenidos a este nuestro tercer y último bloque. No quiero yo tomar más tiempo porque prometimos que regresabas, Gonzalo, con la palabra. Entonces, por favor, adelante. Sí, para continuar un poco también con lo que estaba diciendo César, ¿no? A mí me parece muy importante en este caso y en cualquier caso que se trate de asuntos públicos y sobre todo de causas que merecen y que deben de ser llevadas mucho más allá, o sea, darle seguimiento. O sea, y que las demostraciones que vimos este fin de semana y el lunes se conviertan en acciones concretas, ¿no? Y creo que es importante señalar, por ejemplo, sí el trabajo que se tiene que hacer a nivel de gobierno federal, lo que esperamos del presidente, de las secretarias, de los secretarios, que se traduzca en políticas públicas, pero también señalar la responsabilidad que tienen en diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y con órdenes me refiero a los gobiernos de los estados y a nivel municipal. Y para esto nada más voy a mencionar un par de datos súper interesantes. Por ejemplo, curiosamente, el estado de Veracruz y el estado de México se llevan prácticamente más del 25% de los casos de feminicidios del país. Entonces, son temas que tendríamos que estar viendo ahí. De ahí sigue, por ejemplo, la Ciudad de México, viene el estado de Nuevo León, Puebla, Jalisco y Morelos, ¿no? O sea, este gran movimiento que estamos viendo a nivel nacional tenemos que traducirlo a nivel local porque tenemos que convertirlo en acciones locales. O sea, no se nos puede quedar en esta atmósfera. Y a nivel municipal, datos muy interesantes también. El municipio que en 2019, en el cual se presentaron más feminicidios, fue el municipio de Monterrey. En segundo lugar, Culiacán. Tercero, Iztapalapa. Cuarto, San Luis Potosí. Quinto, Tijuana. Sexto, Ciudad Juárez. Séptimo, Guadalajara. Octavo, Jalapa. Noveno, Puebla. Y el 10º, centro del estado de Morelos. Entonces, bien podremos comenzar a traducir toda esta problemática a nivel local y enterarnos y ver qué tenemos que hacer, qué tuercas tenemos que ajustar, a qué políticos tendremos que buscar a través de las redes sociales o en persona o a través de colectivos, cada quien en sus diferentes formas, pero es clave llevar esto a un segundo paso. Ahora le voy a sumar un nivel de dificultad a los datos que nos compartes, porque también hay un segundo debate sobre
si los lugares donde hay más feminicidios en realidad son lugares con más denuncias de feminicidios y hay muchos otros casos que no se denuncian y por eso son, digamos, círculos grises. Quizá hay muchos municipios más rurales donde no hay un ministerio público cerca para denunciar y parece que no está pasando nada, pero más bien no hay una carpeta de investigación que reportar. No, y en principio lo que significa feminicidio en Nuevo León no es lo mismo que significa en el Estado de México. Entonces, meterlos en un solo saco es muy complicado justo por eso, porque aquí el que te asesine tu pareja puede ser considerado feminicidio y allá no, ¿no? Entonces, ya tienen una reglamentación cada uno de los estados y lo que se busca, y hubo una propuesta del fiscal Gertz Manero, después de todas las críticas que recibió, por cierto, en reacción a las críticas hubo una propuesta en la que lo que quieren es justo hacer homogénea esta ley y que signifique feminicidio lo mismo en todas partes, ¿no? Que creo que es lo más lógico, porque para poder contabilizar realmente lo que está pasando en este país se necesita algo así. Porque además los datos hacen políticas públicas, ¿no? Exacto. Pero... Y es una cosa bien interesante porque incluso hay mujeres que mapean, ¿no? Es el caso de María Salguero, por ejemplo, que justo con notas de prensa a veces tiene un recurso mucho más fiable que las propias autoridades. Entonces creo que sí hay que llamar la atención sobre esto. Y a nivel local, en esta marcha y manifestación del domingo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y fue una de las cosas más interesantes que hubo manifestaciones locales, pero también en las redes. O sea, ya están empezando a emerger. Ya no nada más es este círculo centralizado pues, en las principales alcaldías de la Ciudad de México. Por ejemplo, seguí el caso de Ecatepec. Por ahí tenía algunas hashtags relacionados con Ecatepec. Y en Ciudad Neza, justamente donde salieron personas a las calles ya a manifestarse, ¿no? Es decir, en donde están ocurriendo muchos de estos acontecimientos, ya están empezando a tomar la voz, a trascender el silencio. Y eso me parece que de alguna manera empata con la idea justamente de cómo se contagia, ¿no? Precisamente lo estamos viendo en pantalla. La idea de Catepec al centro es justamente esto que representa cómo se conecta con la manifestación y cómo de alguna manera se crea un sentido general y una unidad con lo que estaba pasando en otras ciudades, ¿no? Y también porque la violencia de género es transversal, ¿no? O sea, ya ahorita estamos todas teniendo esta red de apoyo y de otras mujeres que nos permite, aunque estés en un lugar conservador, ¿no? Que regularmente es conservador, donde las mujeres no están acostumbradas a alzar la voz, a salir a marchar, etcétera, a decir, ¿saben qué? Hasta aquí vamos a salir todas juntas. Yo ya lo había dicho en otros espacios, pero bueno, yo soy de Sonora, a mí me sorprendió muchísimo la manifestación que se hizo en Hermosillo. Es la tercera que se hace en el tema de violencia de género y muy numerosa, ¿no? O sea, muy numerosa y igual que aquí en la Ciudad de México, con mujeres de todo tipo y con un montón de diferencias, pero con la coincidencia de que las están violentando y ellas están saliendo a las calles a decirlo. Ahora, las redes sociales también nos han regalado la posibilidad de contrastar, digamos, la información oficial. Veía justo una fotografía de la ruta completa de la marcha y algún datavisero, creo que de hecho ese es su arroba, decía, a ver, por metro cuadrado caben tantas personas, si vemos esta foto está así de llena, ¿no? Por lo menos la cifra es 2 o 3 veces mayor. O incluso el video de la chava que avienta el petardo hacia la puerta de Palacio Nacional. Ya hay 18 ángulos distintos con, ¿no? Cámara lenta. Cada quien su análisis. Exacto. Ya lo Para ver podríamos qué hacer pasó. en 3D, o sea, Pero es importante, las redes nos brindan esta posibilidad Sí, claro. de contrastar la versión única, digamos. Sí, sí, sí. Y también de viralizar cosas, ¿no? Como decías, lo de la Diana o la acción que se hizo en el Zócalo, que también vimos de los nombres, de nombrar a estas mujeres que habían sido asesinadas y cómo fue una fotografía aérea la que se publica en redes sociales, porque digo, si llegas y ves los nombres no lo ves tan impresionante como si lo ves desde arriba, entonces por eso se hizo esta acción. Y también en el caso de la Ciudad de México, lo que platicábamos de los gobiernos locales, de cómo ese mismo día en la noche estaban borrando esos nombres, ¿no? Sin ninguna sensibilidad, y al final el ver una imagen como esta te hace darte cuenta que no son cifras, ¿no? Que no son cifras a las que están asesinando, sino son mujeres que tienen un nombre, todas estas a las que han sido asesinadas en este país. Incluso llegar ahí era difícil. La verdad es que pararte sobre nombres y entender que son mujeres que ya no están es un ejercicio de choque también para nosotras y, bueno, para cualquiera que la vea. Sí.
Sí, fue muy significativo, creo, y las redes sociales ayudan mucho a visibilizar esto, ¿no? Y es las que han ayudado a todas estas activistas a visibilizar el enojo más allá de lo que nos encanta poner en medios de comunicación, que son los petardos, rayones Que esta vez no. Y que esta vez fue, pero además yo creo que es en respuesta a la reacción de la gente, ¿no? O sea, todas las que fuimos a marchar, imagínate que la portada fuera la chica con el petardo en Palacio Nacional que muchas veces había sido. Que muchas veces había sido. Por eso entonces, la presión, exacto, pero es en respuesta a la presión de la gente de decir, no solo es eso, ¿no? Y no se pide que mientan y que no digan que sucedió, que digan que sucedió, pero eso no fue ni lo único que sucedió, ni lo más importante, y hay un contexto de por qué sucede algo así, no es nada más, estas mujeres violentas que salieron a grafitear toda la ciudad. Sí, la generalización total. Del puntito negro dentro de todo este mar de cosas muy chidas. Exacto. Y yo me quiero acordar me acuerdo ahorita de una imagen que me van a regañar, pero la van a tener que buscar en redes sociales. La de esta mujer que está en la ventana de un restaurante con un cartel que dice estoy con ustedes. Sí. A mí me erizó la piel, la verdad. Sí. O sea, y así vi una cantidad de imágenes tremendas. Digo, no sé cuál recuerdan ustedes además de esta. Pues yo creo que la imagen clave, o sea, una cosa que me parece que cambió el juego es cómo no solo es en Twitter donde pues tradicionalmente hay un sector involucrado de activistas, incluso de profesionistas, de periodistas, es decir, gente que está acostumbrado a debatir temas públicos, sino cómo esto saltó a Facebook y cómo la fotografía o la imagen ya no es una en particular, sino más bien la de las amigas que comparten su imagen con sus amigas en algún punto de la marcha, ¿no? Y esto de alguna manera derrumba barreras, trasciende algunos espacios, algunas brechas. Y generaciones, ¿no? Sí, porque Facebook, al final de cuentas, pues es la más usada y es un poco más popular, ¿no? En un sentido del uso, y creo que se politice en este sentido. El hecho de que se politizó cambió también un poco las audiencias, efectivamente, no nada más los medios, que afortunadamente lo retomaron, pero también este vínculo de confianza de mi amiga fue, o mi esposa, cualquier persona que esté ligada con nosotros que seguramente ahí compartió fotografías, fue clave, ¿no? Lo que decía Sichel de que trascendió generaciones, por primera vez yo, por ejemplo, salí con mi mamá, ¿no? También. Y vi amigas con sus hijas, algo que no había pasado. O sea, salimos de verdad todas juntas. No, y veía esas señoras con bastón, ¿no? O sea, por lo menos aventándose una cuadra, señoras con bastón diciendo tengo que estar aquí. Había un contingente muy grande de mujeres con discapacidad visual, auditiva y también motriz, ¿no? Que dijeron, vamos a salir porque tenemos que estar presentes, porque también somos mujeres a las que se les está agrediendo y además que son bastante invisibilizadas en este país. Una amiga me estaba contando que por primera vez fue acompañada por su mamá. Y al principio, la señora estaba un poco asustada, ¿no? Con lo que estaba viendo, porque pues siempre pasan estos detalles, ¿no? Donde hay como una cierta confrontación entre un pequeño grupo y las autoridades, ¿no? Y estos murales, estos muros de metal gigantescos que estaban por ahí. Pero una hora después, la señora ya estaba, sí, vamos con todo, vamos a tirar ese muro, vamos a echarle abajo, ¿no? Y me pareció muy interesante porque justo así ha sido resumido en esta marcha el progreso que hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Curiosamente es una representación express de la madurez que hemos ido alcanzando en varias partes, ¿no? Chamba y mucha es algo que definitivamente no se va a acabar de un día para otro. Nos gustaría que se acabara el día de hoy. No va a ser, pero creo que nos tenemos que quedar con el gran compromiso de que se reduzca cada vez más y que sea lo más rápido posible para poder pasar otras cosas. Ahora nos quedan unos minutos, pero no quisiera dejar de hablar sobre el paro, porque hemos hablado mucho de la marcha y de la organización previa, digamos, pero el paro, la ausencia, digamos, también fue un ejercicio sin precedentes, por lo menos en esta magnitud, porque sé que ustedes llevan muchos años abriendo camino para esto. Pero un paro como esto nunca lo habíamos visto y ni vivido, ¿no? Y fue muy emocionante, honestamente. Yo paré total y absolutamente de redes sociales, de todo, ¿no? En mi casa no salía a ningún lado
y enterarme en la noche que había funcionado el paro, ¿no? Porque yo solo vi la televisión en la noche, las noticias, y cuando vi que las calles estaban vacías y cómo lo estaban mostrando los medios, sí fue para mí una cosa increíble, ¿no? Y al día siguiente ver todo lo que se movió en redes un día anterior, es eso, es la culminación del esfuerzo de muchas feministas que han luchado por visibilizar la importancia de la labor de las mujeres por años en este país, que ahora la acompañan muchas otras mujeres que no se dicen feministas, y está bien. Esto no es de buenas contra malas, esto es de todas nosotras y para todas nosotras, y estamos ahí marchando, parando, para que todas nosotras podamos ser libres. ¿Y qué hay de quienes no pararon? ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Ustedes que sí trabajaron, que sí salieron a las calles, que sintieron, digamos? Yo la verdad me la pasé viendo esto y me metí a Instagram a ver las historias y me la pasaba haciendo así todo el día, porque en realidad no podía creer que no hubiera ninguna mujer en ese momento en Instagram publicando algo. O sea, están totalmente desaparecidas. Y eso me pareció impresionante y es parte de lo que dije hace rato, que me dio miedo. O sea sí lo sentí. O sea, lo sentí y lo noté. Era tremendo. Fue tremendo. O sea, para mí sí fue tremendo. La verdad fue una gran demostración. Sí, también fue una gran demostración. Creo que ha sido como una bola de nieve de unos años para acá. Yo creo que las mujeres, pues las involucradas, tienen estos espacios tanto formales como informales, en grupos de conversación, en todo, donde ya se reúnen y platican y debaten. Es decir, creo que esta bola de nieve todavía tiene cuesta abajo, y esta manifestación fue solamente una prueba de eso, ¿no? Ahora, en el Día Sin Mujeres, efectivamente, pues fue prácticamente de repente una ciudad fantasma, ¿no? Nos dimos cuenta que hacían falta, efectivamente, y que estaban, se notaba su ausencia. Me parece que en ese sentido, pues cumplió su misión, ¿no? Ahora, también habría que pensar en la cuestión del cruce justamente entre estas mujeres que tienen la posibilidad de faltar al trabajo, ¿no? Que incluso en algunos casos pues son... trabajan desde casa, etcétera, y otro cúmulo de mujeres que también tiene otras brechas de desigualdad, otro tipo de trabajos a las que creo que todavía esta bola de nieve todavía no termina de jalar, ¿no? Entonces yo creo que sí hay lugar para el entusiasmo, pero desde mi punto de vista pues todavía falta conectar con estos sectores desprotegidos que desgraciadamente también son los que sufren más violencia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este era un paro de las mujeres privilegiadas que podíamos parar, ¿no? Pero era poner el piso mínimo para que en un futuro todas pudiéramos parar y todas tuviéramos las mismas condiciones. O sea, era una demostración, y yo lo dije en muchos espacios, entendemos perfecto que no todas pudieran parar. Nosotras estamos aquí para que tanto a ustedes como nosotras tengamos una calidad de vida distinta de aquí en adelante, ¿no? Yo sumaría que justo quienes tenemos el privilegio de poder tomar decisiones, porque no lo son todas las mujeres, tenemos esa responsabilidad también, ¿no? La responsabilidad de alzar la voz por nosotras y por quienes no pueden. Entonces, claro, creo que paramos, pero paramos por todas, digamos. Sí. Es feo que haya sectores excluidos, pero no estuvieron excluidos del movimiento, sino físicamente de la acción, y sin duda es un trabajo que nos queda pendiente. Quedan 3 minutos. El hashtag también que estuvo en tendencia estos últimos días fue "se va a caer". Y mi pregunta final sería esa: ¿se va a caer de verdad? ¿Qué pendientes? ¿Cuál es su evaluación, digamos, después de todo esto que ha pasado? Yo creo que sí se cae, definitivamente. O sea, lo vamos a tumbar. Es un hecho. Es totalmente cosa de tiempo, ¿eh? Ya lo hemos visto en otras partes y estamos por verlo aquí, y creo que nos va a tocar. Ojalá que tengas razón. Yo estoy emocionada. Bueno, tú no vas a tirar, me queda claro, pero todos los demás que nos faltan. Yo sí lo voy a tirar. Sí, en la misma frase hay optimismo, ¿no? Claro, sí. Pues estamos contagiados de algo que efectivamente nos toca a todos. Se habla, por ejemplo, la misma discusión de género habla de masculinidades, y entonces empezamos a ver qué es eso de masculinidad, ¿no? Y empezamos a discutir temas que tienen que ver justo con el humor, con el lenguaje, que es tan importante, incluso con la mirada, ¿no? O sea, de repente creo que este llamado, este optimismo es precisamente porque se está desgranando algo que está cruzando y está penetrando, digamos, a todos los ámbitos de la vida social, ¿no?
Y al final, pues sí, o sea, los hombres tendrán que entender que la idea de esto es que van a perder privilegios, ¿no? O sea, van a perder privilegios que tienen y han tenido toda la vida, pero privilegios que han tenido sobre nosotras, ¿no? Y no es como que querramos que sean menos, al contrario, queremos tener los mismos privilegios y por eso estamos tratando de que la balanza sea igual, no una arriba de la otra. Entonces, estamos por eso y yo sí creo que, o sea, tanto las mujeres como los hombres estamos preguntándonos un montón de cosas, ¿no? Todo o muchas cosas se están moviendo. Entonces, estamos en ese proceso, por ejemplo, a todas las empresas, universidades que se subieron al paro, les estamos observando, ¿no? De aquí en adelante, no es solo me subí al paro, sino de aquí en adelante, la próxima vez que haya una denuncia de acoso dentro de sus empresas, dentro de sus universidades, ahí vamos a estar porque ustedes dijeron que estaban con nosotras. Entonces, es darle continuidad a algo que no solo fue el 8 y el 9. Pues ahí está, yo me sumo a lo que dices, no hay que tenerle miedo a la deconstrucción. Todos tenemos miedo, tampoco es nuestra culpa, no lo vimos en la tele, lo leímos, llegó por todos Las lados familias, en la publicidad, claro. sí. Es algo que traemos para los arraigado, hombres pero no se puede. todo es perder tampoco. Creo que ganamos cosas, ¿no? Qué Y bonito eso es lo que lo rico. ves así. Sí, sí, sí. No, y además con sociedades no violentas ganamos todos, ¿no? Sí, total. Pues bueno, yo me voy a dejarlo justo aquí porque fue un gran momento muy bonito, fue bastante linda la conversación y creo que nos quedamos con este tono esperanzador, pero con la promesa de que todavía falta mucho trabajo. Así que gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la audiencia por acompañarnos y recuerde que todas las opiniones son bienvenidas utilizando el hashtag polémica en redes en la cuenta @canal14mx. No pierda de vista este tema y todos los demás que seguramente estarán en discusión porque aquejan a nuestro país. Gracias. Una vez más las arrobas. @César Arcano. @Chelagüera. @Gonzalo AIT. Y yo soy @Luigi Cantú. Así que lo invitamos también a que nos acompañe a la siguiente emisión de este programa. Por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias.